gracias te damos en el nombre de Jesús. Sí, Bendice la fiel audiencia. Ten misericordia de nuestro gobierno, nuestros políticos, nuestros gobiernos, nuestros ministros. Todos están en tu mano, los matrimonios, la familia. Por favor, ten misericordia. Escucha nuestros ruegos, Padre. Solamente en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Aleluya. Abre los ojos de estos gobiernos. Sí, Señor. Y de estos políticos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos a siempre. Amén, amén y amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el ministro Luis Benjamín Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Pastor, muchas gracias por la invitación. Para mí, de verdad, un gozo estar aquí. Yo quiero compartir una palabra que el Señor había puesto en mi corazón, porque muchas veces podemos ver la lucha que hay entre uno acercarse a Dios, cuál es la religión, cuál es la denominación. Vemos como esa lucha, pastor, que muchas veces la gente dice, realmente, ¿quién tiene la verdad? ¿A quién le voy yo realmente a creer? Bendito sea Dios, de tantas cosas que escucho. Pero yo quisiera tomar como un punto de referencia en el libro de Hechos, en el capítulo 9, quiero hablar de la conversión de Saulo de Tarso. ¿Verdad? Me llama mucho la atención este tema, porque mientras el Señor me hablaba, me decía de la religión a la relación. Porque hay muchas religiones, hay muchas creencias, pero mucha gente no tiene relación con Dios porque no han conocido al Espíritu Santo. Que siempre me ministra con el denuedo que nuestro hermano Pastor Elías siempre habla del Espíritu Santo como y sé que es la persona más hermosa que nosotros podemos conocer. Y aquí podemos ver la conversión de este hombre, pastor, llamado Saulo. Me impacta porque para Dios nada es sorpresa de lo que está pasando. El nombre Saulo significa expedido por Dios. En otra palabra, mientras él iba rumbo a Damasco, Dios lo estaba esperando. Es que cada uno de nosotros en un momento de nuestra vida tenemos una cita con Dios. Aleluya. Y creo que casi la mayoría de las personas conocen la historia de este apóstol. Quiero leerlo, pastor, si quiere leerlo conmigo en el libro de Hechos capítulo 9, si puede leerlo conmigo. Amén. Amén. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y les dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Amén. Esta palabra, amén, que es palabra de Dios, nos lleva a entender que Saulo no tenía una relación con Dios. Él sí tenía una religión. Porque una de las cosas que podemos ver, pastor, y quiero que usted me acompañe, cuando él se acerca, dice que hubo un resplandor de luz. Pero ese resplandor de luz, bendito sea Dios, estaba rodeando a Saulo. Eso pasa muchas veces, pastor, cuando mucha gente siente la presencia de Dios. Dios lo está rodeando. Y una de las cosas que el Señor me ministraba sobre esto es que el que está en una religión, Dios lo rodea. Pero el que está en una relación, Dios está dentro de él. Y el hombre de Dios tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso la palabra enseña que Dios estableció apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas,
los 5 ministerios, Dios siempre pone a alguien que te guía para que pueda conocerle. Amén. Él conocía muchas palabras, pero no realmente no tenía la revelación, y podemos ver que Pablo sí en verdad tenía un problema. Él fue quien pidió carta para perseguir a los cristianos. Había un orgullo en él muy fuerte, que creo que ese era su aguijón, y Dios conoce, como dicen por ahí, ¿verdad?, de lo que usted puede estar cojeando, y el Señor le dejó ese aguijón a Pablo por su orgullo. Era un hombre con mucha revelación, tenía conocimiento. Pero algo que realmente me impresiona es que Pablo le dice, y quiero que usted vea conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 9, y cayendo, capítulo 9, donde estuvo 3 días Pablo sin beber y tampoco ni había comido. Él había recibido la instrucción donde iba a recibir al Espíritu Santo. Amén. ¿A través de quién Pablo iba a recibir el Espíritu Santo? A través de un hombre de Dios que iba a imponer sus manos. Por eso que nosotros tenemos que dejarnos guiar cuando vemos estos programas que es para bendecir tu vida. Es porque Dios ha puesto hombres que te van a guiar para recibir esa promesa que es para todos. Amén. El Espíritu Santo es para todos. Exacto. Pero tenemos que aprender a recibir instrucción. Entonces Pablo, que era un hombre que se había criado prácticamente a los pies de un maestro llamado Gamaliel, era un hombre que sabía lo que era el judaísmo, el fariseísmo, y todo eso él tuvo que echarlo por basura. ¿Por qué? Porque ahora la palabra te mata, pero el Espíritu, que es quien te guía, te da vida. Amén. Ahora Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea, no estaba siendo guiado por la religión. Porque el que ama a Dios, lógicamente no puede aborrecer a su hermano. Gloria a Dios. No puede, o sea, hay un problema, entonces no hay relación con Dios. La palabra establece cómo tú puedes decir que ama a Dios si a tu hermano que lo ve no lo amas. O sea, no tiene amor por tu prójimo. Y una de las cosas que sí el Señor me ministraba sobre el Saulo, cómo él se cambió el nombre. ¿Por qué se puso Pablo? Y yo hacía mis investigaciones. Él viene de la descendencia de Benjamín, que era la tribu más pequeña. Entonces él se cambia el nombre, que Pablo significa pequeño. En otra palabra, él está diciendo, ahora yo soy pequeño. Yo no soy el hombre orgulloso, que sin nadie mandarme quise tomar de presentado, dame la carta, porque hay mucha gente defendiendo una religión. Hay mucha gente, pues hay gente que le dicen, sin ofender a nadie, yo soy romano, católico, apostólico, y nadie te saca de eso. Y así se sentía Pablo, con ese orgullo por su creencia, pero no tenía una relación con el Espíritu Santo. Pastor, ¿usted piensa que una persona puede servir a Dios como Dios quiere si no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Jamás. Jamás, ¿verdad? Jamás. Entonces, este hombre, cuando él fue, dice que en el verso 10, quiero que usted lo vea conmigo, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahí eso me impacta, porque no solamente Dios le estaba devolviendo la vista físicamente, sino espiritual. Amén. Le quitó la escama. Santo. Ay, pastor, ayúdame aquí. Gloria. Le quitó el velo. Sí. Le hizo entender que Dios no es un título, como dicen, o una religión. Yeah. Entonces hay un escritor que dice, Dios no existe, pero al final, cuando terminó su escritura, dijo, gracias a Dios que terminé. Es que Dios no se puede negar. Santa. ¿Cómo usted puede sustentarse en algo? Usted sabe muy bien que la misma vida nos deja ver que hay un Dios que nosotros sentimos, que nosotros podemos percibir, que tenemos tantas cosas, que sabemos que fuimos creados por un ser tan especial, tan maravilloso como nuestro Padre. Amén. Amén. Que no solamente rodeó al apóstol, sino que su deseo era estar en él, Gloria a Dios. para ser guiado por el Señor. El Señor no quiere que tú solamente lo sientas. Que hay personas que dicen, siento algo especial, siento algo lindo. Mucha gente llora
porque estás sintiendo el Espíritu Santo. Ajá. Lo que tú necesitas no es que tú solamente lo sientas, sino que Él viva dentro de ti. Amén. Que Él esté contigo. Porque cuando estamos mal, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos corrige, nos redarguye. Y el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador. Amén. Amén. Y oiga lo que le dice el Señor en el verso, quiero que usted pueda seguir leyendo conmigo. Ananías le responde en el verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, escuche esto, pastor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. El que tiene relación con Dios sabe que va a padecer. Mucha gente lo va a aborrecer por la verdad. Y una de las cosas que Pablo era un hombre, como decía, bajo autoridad en ese tiempo, estaba lleno de orgullo, respiraba amenaza, estaba, en otras palabras, estaba envenenado. La religión envenena, Claro. hay que decirlo. Por eso que cuando tú tienes una relación con Dios, lo primero que el Espíritu Santo viene es dentro para gobernarte, para cambiar lo que hay en tu corazón. Hay mucha gente que quiere cambiar lo de afuera solamente, pero realmente Dios, la obra que Él comienza primero es por dentro. Sí. A mí me gusta cómo trabajan en Estados Unidos cuando hay una construcción, pastor. En una ocasión tuve una experiencia poderosa donde el Espíritu Santo me llevó en una visión. Fui a la casa de alguien me dijo: ven que quiero que tú veas esta casa. Y cuando fui a ver esa casa, era una casa que se estaba como derrumbando. Y yo le dije: pero tú me traes para ver esto. Me dice: no, yo quiero que tú entres. Y cuando entramos, la obra que estaban haciendo, la estaban haciendo de adentro. Iban bajando hasta el sótano. Y yo veía todo lo que veía, las paredes en oro, en diamante, en perlas preciosas, algo hermoso. Y yo quedé maravillado. Y cuando llegué al fondo, que ahí estaba como en forma de un altar, simbólicamente el corazón, vi algo tan hermoso que quedé impactado. Cuando subí, el personaje que me mostró la obra me da la mano y me dice: ¿te gustó? Digo yo, me quedé impresionado. Y me dijo: yo soy el Espíritu Santo. Yo trabajo de adentro hacia afuera. Y a veces hay mucha gente que están confundidos. La apariencia engaña. Este era un hombre que como, ¿qué dijo Ananías? Señor, pero este hombre está matando a la gente. Pero ya Dios estaba haciendo, pastor, una obra. Amén. Estaba haciendo una obra en el apóstol. Sí. Entonces a veces nosotros no entendemos. Yo creo que Dios nos está llamando a salir de la religión y venir a la relación. Amén. Si usted sabe que la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos, ¿cómo usted puede decir que una cervecita no es nada? Entonces, eso es religión, mis amados. La religión lo que hace es que trata de llenar un vacío para que usted se sienta bien. Pero la relación no te llena un vacío. La relación te da gozo. Amén. Te da paz. La relación te mantiene conectado siempre con el Padre. Porque ese es el anhelo de Dios. Correcto. Amén. Entonces el apóstol, podemos ver, pastor, que luego que él recibe el llamado, recibe la llenura del Espíritu Santo, es ahí donde este hombre comienza su ministerio. Amén. Porque ¿cómo usted le puede guiar a alguien, como hay mucha gente, perdonando la palabra, que están en una religión y la Biblia le llama ciegos? ¿Cómo un ciego, pastor, explíqueme ahí, puede guiar a otro ciego? Caerán en el hoyo. Caerán en... Imagínese que a usted le digan: mire, ese que lo va a guiar a usted, y va con el palito ahí, ay Dios mío, ayúdame. Entonces sí, el apóstol necesitaba primero que se cayeran las escamas, la ceguera espiritual. Para él poder guiar a otro, lo primero que él tenía que ser era realmente Dios. Lo primero que tenía que hacer era guiarlo a él primero y quitarle esa venda espiritual. Y eso es lo que hace la religión. Mucha gente, pastor, aborreciéndose, que andan en chisme, en contienda, gente que no han entendido que la gracia, lo que Dios hizo por nosotros, no porque lo merecemos,
Y de hecho en el Juan capítulo 3, verso 17 dice que el Señor no vino para que el mundo fuera condenado, sino para salvarlo. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Salvar al hombre. Amén. Pero tristemente hay tanta gente en una religión que van, ¿verdad?, supuestamente un domingo a tomar ciertos cultos, pero su vida no tiene ningún cambio. Exactly. ¿A quién entonces vamos a culpar? ¿A Dios o al hombre? No, el hombre es que busca su religión. Dios está siempre ahí, quiere bendecirte, pero tiene que abrir tu corazón como lo hizo el apóstol. Él dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Le ha preguntado usted a Dios alguna vez en su vida, cuando siente que la presencia de Dios lo rodea? ¿Le ha preguntado usted al Señor o ha caído quebrantado con lágrimas y le ha dicho, como dijo el apóstol, Saulo en aquel entonces no tenía la revelación del Dios verdadero? Era un hombre sumamente religioso. Sí. Porque hoy en día inclusive podemos ver que hay muchos movimientos que el evangelio los tienen como libertinaje. Yes. Desde que yo me convertí, yo siempre he entendido que Dios es santo. Y Dios, o sea, Dios no va a cambiar. Él es el mismo de hoy y siempre. O sea, Dios no está en las modas. Hay gente que están hablando de un Dios, que Dios tiene que actualizarse. Dios es el mismo. Quienes tienen que actualizarse somos nosotros. Exacto. Porque Él es santo. Amén. Amén. Entonces el apóstol sí podía entender que Dios, que a alguien especial lo estaba rodeando. ¿Por qué? Porque hay gente que Dios lo está tocando, lo ha llamado de muchas formas, pastor. Y yo sé que usted ha recibido muchos mensajes de personas que se han soñado hasta con la venida del Señor. Sí. Dios le está llamando de todas formas. Y mucha gente en estos días, escuché a alguien dándome un testimonio, llorando, impactado por la venida del Señor. Y yo le dije, mira, el mismo Dios te está llamando a través de un sueño. Amén. Porque el apóstol era un hombre religioso, pero cuando él pudo recibir ese toque de Dios, él se rindió a los pies del Señor. Y fue ahí donde Dios comenzó a guiarlo. Porque cuando tú tienes un toque de parte de Dios, Dios te va a comenzar a guiar. Te va a llevar a una congregación, te va a poner delante de un hombre de Dios que te instruye en el camino, como fue Ananías para el apóstol. Ananías llegó donde él estaba. Sí. ¿Para qué? Para que él pudiera ver espiritualmente, que esa escama de la religiosidad se le fuera. Y Dios permitió todo eso. Y una de las cosas que sí realmente, pastor, y ya casi con esto termino, podemos ver que el apóstol también literalmente le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Wow. Esa es una palabra que tiene Oh, mucho peso, sí. porque le está rindiendo su voluntad. Yes. ¿Cómo se puede tener un encuentro con Dios en la dimensión que Él quiere? Que Él te pueda hablar y tú lo puedas escuchar. Como le dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? En otra palabra, yo te doy ahora en adelante mi voluntad. Ahora guíame tú. ¿Qué quieres que yo haga? Esa expresión fue la que desató que Ananías y el Señor le dijera, vete a la calle derecha y allí va a haber un hombre. Ananías recibió la instrucción para que ore por él, para que él entonces pueda ver y sea lleno del Espíritu Santo. Amén. De la religión a la relación. No es decir, yo leo la Biblia todos los días en mi casa, yo oro todos los días en mi casa, pero entonces hay un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no llega a tu vida y Él no gobierna tu casa, no gobierna tu corazón, no va a haber ningún cambio. Hay que anhelar tener un encuentro con el Espíritu Santo. De hecho, yo creo y estoy seguro, el pastor siempre ha predicado sobre ese tema, que el que no tiene el Espíritu Santo no es salvo. Exacto. Exacto. Porque usted le está sirviendo a Dios cuando Él se puede revelar a través del Espíritu, pero usted no quiere dejarlo. Amén. No quiere dejarlo. Hay muchas personas que se han bautizado, pastor, y no entienden que el bautismo tiene que ver con tú dejar el mundo, con tú morir para que Cristo viva en ti. Yes. Y yo digo, oye, si tú no te arrepentiste de corazón, realmente fuiste a sumergirte en las aguas, a darte un baño más, como esa gente que van los domingos o un día de eso, para pasar un día en la playa o en un río. Pero cuando hay un arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo te llena. Amén. De la religión
a la relación. ¿Qué tú prefieres, pastor? Yo prefiero la relación. Claro. Y para eso es que esta palabra está aquí, para que nosotros seamos guiados por ella. Yo decía en la iglesia, hermano, no podemos estar en las emociones. Mucha gente que brincan y danzan y se sacuden y brincan, pero no dejan el chisme, no dejan la mentira, no dejan el engaño. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en esa persona? Entonces hay que tener cuidado, porque cuando la gente es religiosa no tiene cambio, pero el que tiene relación con Dios asume cuando está mal y se deja corregir. Pablo fue un hombre que a mí en lo personal, pastor, me inspiró, porque él sabiendo tanto, él agarró todo su conocimiento y en otra palabra, para uno llenar inclusive un vaso hay que vaciar lo que está en el vaso. Si es basura, bote todo eso para que entonces usted se llene. Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Hay que soltar el pasado, el viejo hombre. Saulo lo que hizo fue que agarró todo lo que él, toda esa costumbre que él tenía y le echó por basura y dejó que el Espíritu Santo entonces sea quien lo guiara. Y a mí me impactó porque fue uno de los hombres más influyentes y por eso se llamó Pablo, el más pequeño. Jesús dijo, en el reino de los cielos el que más sirve es el más pequeño. El más pequeño. Y era un hombre que servía porque en él había un impacto con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así que yo espero que esta palabra, amén, si el pastor quiere añadir algo más de la religión a la relación, es un hombre que porta la presencia de Dios, un hombre que conoce al Espíritu Santo y sabe Dios cómo le revela. Recuerdo la última vez, pastor, que me contó una experiencia de todo lo que está pasando, la experiencia que tuvo con esos personajes que le habló, cómo iban a pasar cosas en poco tiempo. Y me acordé cuando venía de camino, dije, wow, verdaderamente que Dios todavía habla, pero aquellos que tienen relación. Amén, amén. Amós 3:3 dice, y con esto termino, que Dios no hará algo sin revelarle a sus siervos los profetas. Y los profetas son aquella gente que vive en la palabra y que Dios le confía lo que Él va a hacer. Así que yo espero que esta palabra te haya bendecido. Sal de la religiosidad y ven a la relación con Dios. Que haya un arrepentimiento genuino. Y ahí aún donde tú estás, Dios te va a tocar y te va a levantar. Dios va a restaurar todo lo que el enemigo ha querido destruir. Solamente deja que el Señor pueda hacer la obra en tu vida. Amén. Así que muchas bendiciones y espero que esta palabra no retorne vacía en tu corazón. Amén. Amén. Qué lindo. Amén. Gracias, varón de Dios. Amén. Como Dios brega. Amén. Cuando el pastor aquí estaba acerca de una relación, está hablando de una intimidad con Dios. En el capítulo 15 de San Juan, verso 15 en adelante, dice, ya no lo voy a llamar siervo. Santo. Wow. Sino lo llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les he revelado a ustedes todo de la relación. Todo, les he revelado todo a ustedes. Santo, aleluya. Entonces, Dios quiere una intimidad. Que nos despojemos, como decía el varón, despojate de toda esta religiosidad. ¿Sabes lo que Pablo vivía? 613 mandamientos. Él era recto en eso. Se crió en el Sanedrín. En los pies de Gamaliel. Era rígido en todo. Cumplía, ¿tú sabes lo que son 613 mandamientos? Él lo vivía. Y creía que estaba sirviéndole a Dios. Tremendo. ¿Sí? Porque según el Sanedrín era para Dios. Sí. Y los principales sacerdotes le dieron carta y todo. Óigame, como usted dice, la religiosidad es algo terrible, es una ceguera. ¿Usted ve? Pero cuando el Señor vino, ¿entiende? Le dio vida. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El mismo Pedro lo dijo también ahí en el capítulo 4 de los Hechos, del verso 11 en adelante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es la relación con Dios. Amén. Es en Cristo Jesús. Mientras usted no se despoje de estas cosas, por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de San Mateo, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el cielo. Hay muchos que están ahí, tienen, entiende, una religiosidad, no tienen relación con Dios, pero son amigos de la religión. Amén. Y hacen todo, y en el Señor,
sanan, entienden enfermos, reprenden demonios y todo y se cumple, gloria a Dios, pero Dios no lo conoce. Pastor, y otra cosa que, como la Biblia enseña en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, Exacto. que Dios no puede ser burlado por el hombre. Amén. En otras palabras, tú no puedes tener una relación con Dios viviendo una doble moral. Exacto. Tiene que haber un arrepentimiento, Amén. porque Dios es santo. O sea, tú nunca vas a ver a Dios corrompir la santidad de Él porque Él quiere alcanzar al hombre. No, Él te ama. La Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Al pecado. Entonces, en Dios no hay tiniebla, Dios es luz. Exacto. Dios es luz, pastor. En Él no hay tiniebla. Amén. Entonces, cuando venimos a Él, ahí es donde hay un cambio. El mismo apóstol escribe, creo que en 2 de Corintios capítulo 4, verso 6, que dice que esa luz que resplandeció en el principio, hablando de esa luz, cuando dice sea la luz, porque para organizar y hay oscuridad, ¿a qué tenemos que encender? La luz. Sí, la lámpara. Tenemos que encender la luz. Esa luz representa a Cristo. Amén. Sea la luz. Apareció la luz. Ahí comenzó el Padre a organizar. Porque dice que en el principio que las tinieblas, o sea, había un desorden. Pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Pero para que el Espíritu Santo pueda obrar, 2 de Corintios 4, 6, Pablo dice, esa luz que resplandeció en el principio, esa es la luz que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Para el conocimiento de la gloria de Dios. Gloria. No puede haber un orden si esa luz no entra en nosotros. Amén. Ahora el apóstol está comparando en el principio, había un desorden, había tiniebla, pero hasta que llegó la luz. Exactamente. Entonces es muy importante que entendamos esto. El Señor lo dijo ahí en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuestras. Tiene que haber un cambio. En Mateo 5, del versículo 12 en adelante, lo dice. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que vivir lo que predicamos. Así Tenemos es. que vivir lo que enseñamos. Y para hacer esas cosas es lo que dice Pablo ahí en Gálatas 5, 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Hay que vivir en el Espíritu. Ya tenemos que morir a la carne. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tiene que haber un cambio. Así que dejemos esta religiosidad. Vamos a tener una relación íntima con Dios. Una relación de tú y yo. Que podemos comunicarnos, que el Señor me pueda comunicar. Porque ahora la gente se comunica a través de las redes sociales. La gente se comunica a través de la tecnología. ¿Y por qué no te comunicas con el Espíritu Santo? ¿Cómo que tú crees que las cosas espirituales va a encontrar ahí en la tecnología? No. Tiene que ser en el Espíritu. Por eso Pablo dice que no vengan ustedes con vana y hueca sabiduría humana. Vengan con la de arriba. La revelación del Espíritu. Es la revelación del Espíritu. ¿Usted ve? Entonces, despierte, ¿me entiende? Ahí en Efesios, ¿entiende? Capítulo 5, él lo dice. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Y la luz de Cristo te alumbrará. Tenemos que despertar del letargo, amados hermanos. Somos miembros de una congregación, pero no de Cristo. Pues el Señor dice, apartado de mí que nunca os conozco. Señor, pero que en tu nombre hicimos esto. No. Miren, en el capítulo 25 de San Mateo, versículo del 1 al 10, encontramos ahí 10 vírgenes. Esperaban al esposo. Y tenían lámpara. Tenían lámpara. Y estaban esperándole por un mismo propósito. Pero había unas que eran prudentes y otras que eran insensatas. Amén. ¿Usted ve? La religiosidad Ahí, ese es el lleva la punto. insensatez del hombre porque como realmente tenían el mismo privilegio. Usted que está escuchando, y gloria a Dios por este programa, usted está teniendo el privilegio de poder recibir lo que Dios tiene para usted. Pero tiene que ser una persona sincera con Dios. Tiene que arrepentirse. No puede haber religiosidad. ¿Qué representan esas 5 insensatas? Gente que van a la iglesia, pero no tienen cambios. Ajá. Escuchan la palabra, por un oído le entra Por el otro sale. y por el otro le sale. Entonces, vemos mucha gente, pastor, y qué bueno que tocamos este tema. A veces yo me he encontrado con personas que tienen falta de perdón. Y estoy hablando de perdón entre una madre a un hijo o un familiar. Y yo he tenido que ser un poquito agresivo en ese sentido. Y le he dicho, ¿te has dado cuenta que si Dios que perdona, te dice que perdone, tú estás, en otra palabra, está tomando el lugar de Dios, queriéndote ir por encima de Dios? Si la misma Biblia dice que Dios
El mismo Dios nos ordena perdonar. Y dice que el que no le perdona, que el que no perdona, Dios tampoco puede perdonar. Entonces yo le digo, si tú no perdonas, aunque estés en una iglesia o en una congregación, bueno, al menos que el pastor te quiera entretener. Pero si el pastor es un hombre de Dios y sabe que va a tener que dar cuenta a Dios y va a tener que rendir cuenta a Dios también, debe de decirte que tú tienes que perdonar. Amén. ¿Por qué? No sé, parece que Dios a alguien le va a hablar a través de esta palabra. Porque si tú no puedes perdonar, Dios tampoco te va a perdonar. Y eso es tremendo, porque es que Dios es luz. En Él no hay tiniebla, Él no va a cambiar. A veces buscamos muchos términos, no, pero que yo perdoné a esa persona, pero no lo quiero ver ni cerca. Entonces ahí hay un problema. No ha perdonado. Eso lo hace la religiosidad. Amén. Es como el que se inventa mentiritas blancas o una mentirita piadosa. Estamos viviendo un tiempo, mis amados, que verdaderamente que tenemos que quitarnos las vendas y dejar la religiosidad, porque el Señor está buscando corazones sinceros. Amén. Amén. Santiago es clave con el capítulo 1, verso 27, ¿me entiendes? Él dice que cuál es la religión, ¿entiendes? Perfecta y verdadera. Entonces, él dice, ¿entiendes? Número 1, guardarse sin mancha del mundo. Número 2, visitar a la viuda, ayudar al huérfano, apartarse del pecado. En otra más, dejar la religiosidad. Esa cosa hay que dejarla a un lado y venir a tener un cambio con Jesucristo. Por eso él dice en el capítulo 4, ¿entiendes? De la carta que él escribe, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando usted viene al Señor, se somete al Señor, renuncia a toda esa poca vergüenza, a toda esa carnalidad, como le llama Pablo, ¿me entiende? Entonces usted es una nueva criatura, comienza a vivir ya el Espíritu. Dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Usted ve? Ese en Cristo Jesús, tiene que haber un cambio, una transformación. Usted ve cuando él dijo ahí, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? La autoridad, ahí la palabra el Señor era Kyrios, dueño, de todo, creador. ¿Entiendes? El americano le llama Lord, diferente a Mister. ¿Sí? Entonces, cuando encontramos esta palabra de Kyrios, está hablando el que todo lo puede, el dueño de todo. O sea, hay que entender, él que reconoció que la voz era diferente a todo lo que le daban órdenes a él. Porque él salía con los principales sacerdotes de la religiosidad, los fariseos, los saduceos. Él venía con esa religión. Y tenía esa autoridad de esa gente. Pero cuando escuchó esta voz era diferente a todo. Por eso le pregunta, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y la segunda pregunta que el Señor le dice ahí, levántate, Java. Usted tiene que levantarse. Ya de esa ñoñería, que eso es lo que está pasando con mucha gente, varón. ¿Entiendes? Que están ahí como si fueran paralíticos. ¡Levántate! ¿Entiendes? El Señor siempre le decía, levántate. ¿Usted ve aquí en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro vio a un paralítico de nacimiento ahí, que tenía 40 años, que no se movía? Levántate. Levántate, tuvo que levantarse. Era autoridad de Dios. Y eso es lo que pasó con Pablo. Levántate, porque estaba tullido espiritualmente. Estaba cojo espiritualmente. Levántate. Y segundo punto, vete a la calle que se llama derecha. Oye bien, ¿cuál es la calle que se llama derecha? Mira, él era de Tarso, él era para Damasco, él conocía todas esas cosas. Pero hay en la calle derecha, en contexto espiritual, rectitud, honestidad, sinceridad, verdad, espiritualidad. Ser estricto en todo, Amén. Ese es el punto claro. Derecho. Derecho. Tienes que andar en el espíritu, ¿tú ves? No te puedes torcer. No te puedes torcer. El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿tú ves? Amén. Es el que ya al levantarse va a andar derecho. ¡Santo! Y hay mucha gente que anda cojeando, ¿entiendes? Porque no están firmes en el Señor. El Señor lo dijo ahí en capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Jeremías 6:16. Paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. Mirad cuál es el buen camino y andad por él. Eso es el cambio. Esa es la... ¡Ay, va, santo! ¡Santo! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es la transformación que necesitamos. Ya tenemos que dejar de estar jugando a la iglesita. Carnero, chuletero, canto de carne, abarreque esa vida y venga Jesucristo, que es la vida. Así que levántate y vete a la calle derecha. ¿Cuál es la calle derecha? Hay que entender cuál es la calle derecha. Las mujeres que estaban ahí con la lámpara esperando al esposo
se oye la voz, ahí viene el esposo, salí a recibirle. Y las que estaban preparadas arreglaron su lámpara, pero las otras vinieron a pedir aceite. ¡Ah, dame aceite! ¿Qué le dijeron a esta virgen? Vaya donde venden, la calle de leche, vaya donde venden aceite, vayan a comprar allá, porque si le damos a usted se nos va a acabar, ¿te Así que mantenga la lámpara encendida. Amén. Eso es lo que dice David. Amén. Lámpara a mi pie tu camino, ilumbró y mi camino, ¿te Gloria a Dios. Hay que andar en la lámpara, la luz de Jesucristo, vivir en nosotros. Pero vayan a comprar aceite. ¿Dónde venden el aceite? Amén. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no se evita que no va. Nananina. No se evita que no va. Necesita el Espíritu. ¿Y cómo yo puedo? Venga Jesús. Amén. Jesús tiene el aceite. Él lo dice. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo, pero tiene que amar a Jesús y guardar los mandamientos. Eso está en San Juan 14, del 15 al 17. ¿Te ves? Tiene que buscar la luz del Evangelio. Y la luz, ¿entiende? Es Jesucristo. Si tiene el Evangelio, tiene la vida. Nada podéis hacer en capítulo 15, verso 5 de San Juan. Nadie puede hacer si no es por mí. Todo lo que el hombre dijere o hiciere, tiene que ser por mí. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. Sí, Señor. Clamamos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta gente entiendan que la luz del Evangelio es Jesucristo. Sí, y que no hay ninguna religión, ningún nombre. Tú no vienes a buscar nombre. Tú vienes a buscar gente salvada y redimida por la sangre de Jesús. Aleluya. Permite que entiendan esa verdad. Quita esa ceguera. Sí, Señor. Oh Dios, que se levanten. Aleluya, santo. En el nombre de Jesús. Glorifica. Y que anden en el camino de la verdad, que es Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Señor. Sí, en el nombre de Jesús te lo pedimos, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Y amén. Nos veremos la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto, si no ha venido, mientras el varón y el pastor se divide. Amén. Dios le bendiga a todos grandemente. Esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y recuérdese que Cristo viene, aprovecha el tiempo, ahora que está vivo. Bendiciones. Bendiciones. Dios me le guarde hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios.